No soy un gran conocedor de la palabra, pero lo que yo escudriño, lo que logro entender, amado, trato de compartirlo con nosotros en la congregación. Y así Dios, amado hermano, cada hermano que predica en la reunión familiar, Dios le da el don del conocimiento, amado hermano, palabra de ciencia, de sabiduría, para que ellos expongan al pueblo que se reúne. Amén. Y bueno, lo que acabamos de leer, habíamos hablado el día de ayer que Jesús, amado, hizo 2 milagros. En una multiplicó los 5 panes, de 5 a 5,000. Y en esta ocasión que multiplicó los 5,000 panes, los 5 panes, los multiplicó a 5,000, dice que Jesús caminó sobre las aguas. En el segundo caso, donde él multiplica con 7 panes, multiplica 4,000, bueno, más de 4,000, no 4,000, más de 4,000. 4,000 eran los varones que habían comido, sin contar a las mujeres, sin contar a los niños. En la segunda ocasión que él multiplica los panes, que alimentó a 4,000, dice la palabra del Señor que él se subió a la barca con sus discípulos. Subió a la barca con ellos y fue a un lugar en el cual hemos leído, lo vamos a leer más adelantito. Pero cuando llegó a ese lugar, amado hermano, estaban los escribas, estaban los fariseos y estaban los saduceos. Y le hacían preguntas a Jesús para tentarle. Amén. Entonces, estas personas piden, dice, ¿qué señal haces tú para que pruebes que tú eres el Hijo de Dios? ¿Qué señal del cielo haces para que creamos en ti? Jesús dice lo siguiente: esta generación adúltera y pecadora demanda señal, mas señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. ¿Y cuál es la señal del profeta Jonás? Que así como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así era necesario que el Hijo del Hombre muriera y al tercer día se levantara de entre los muertos. Amén. Entonces Jesús prosigue. Jesús les enseña a sus discípulos que tienen que guardarse de la levadura de los fariseos. ¿Y cuál era la levadura? ¿Que habíamos dicho ayer? Bueno, los que vinieron. La doctrina. Los discípulos pensaban que porque no habían llevado pan, decían, bueno, creo que lo está diciendo por nosotros, porque se nos olvidó traer pan. Cuando alimenta los 4,000, Jesús sube con sus discípulos, y en esta ocasión de los 4,000 que alimentó, los discípulos llevan solamente un pan. Llevan un pan en la barca. Entonces, amado hermano, Jesús dice, capítulo 16 y verso 1, 16 y verso 6. Y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Amén. Una vez más lo voy a leer. Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Los discípulos que no lograban entender el propósito por el cual Jesús multiplicó los panes, cuando Jesús dijo, tengo compasión de esta multitud, de esta gente, porque hace 3 días que están conmigo. Jesús les da de comer. Entonces Jesús también camina sobre las aguas, porque aún sus discípulos no se habían convencido que verdaderamente Jesús era el Hijo de Dios. Entonces era necesario que Jesús les dice, vamos, adelántense, yo los alcanzo después, despido a la multitud. A la 4ª vigilia dice que Jesús queda solo y dice que Jesús se va caminando sobre las aguas. Lo vimos ayer. El propósito era, amado hermano, que ellos se convencieran que Jesús no era cualquier persona. No era simplemente un profeta, como la gente pensaba. Otros Elías, otro Moisés. Jesús era el Hijo de Dios. Entonces, cuando vieron el milagro, bueno, que Jesús caminaba sobre las aguas, dice que los que estaban en la barca se postraron delante de Jesús. Cuando Jesús entró con Pedro a la barca, porque Pedro caminó también sobre las aguas cierto momento, pero su fe fue poca, que empezó a hundirse. Es por eso que cantamos la alabanza que dice, sálvame maestro. ¿Amén? ¿Se acuerdan de la alabanza? Sálvame que perezco, hombre de poca fe.
Eso dice la alabanza. Pues parte de eso está en la Biblia. Entonces, cuando Pedro y Jesús entran a la barca, Santiago, Simón, Zebedeo, Judas, los que estaban en la barca, se postraron delante de Dios, delante de Jesús, y dijeron: verdaderamente este es el Hijo de Dios. Amén. Entonces Jesús le dice a sus discípulos, Jesús nuevamente parte a otro lugar, porque Jesús, amado, predicaba de aldea en aldea, creyeran a la palabra o no la creyeran. Usted como cristiano debe hacer lo mismo. Y será predicado este evangelio del reino de Dios a todas las naciones como testimonio. No para que la gente lo crea, porque la gente no va a creer, pero como un testimonio. Amén. Anunciar las buenas nuevas de salvación. Y después vendrá el fin. Entonces, mi amado hermano, Jesús le dice: guárdense de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Aquí tenemos dos enseñanzas: la de los fariseos y la de los saduceos. Los fariseos creían que sí había resurrección. Los saduceos, ellos creían que no había resurrección. Pablo, usando de sabiduría, estando ante las autoridades romanas, cuando Pablo estaba siendo interrogado por causa del camino, ¿cuál era el camino? Cristo es el camino, la verdad y la vida. Por causa del camino, Pablo estaba siendo interrogado. Y dice, amado hermano, que Pablo, discerniendo que había dos grupos, o dos sectas, o dos religiones, o dos filosofías, o dos tipos de enseñanza, Pablo dice: hermanos, hoy se me juzga por creer en la ley, en la enseñanza, en la doctrina que él había recibido de Cristo. Por eso se me juzga. Se me juzga porque yo creo en la resurrección. Cuando Pablo dice que cree en la resurrección, automáticamente haga de cuenta que aquí están un ejemplo nada más, no va a pensar que usted es, o yo le estoy diciendo, no, el hermano dice que yo soy fariseo, que yo soy saduceo, no, un ejemplo, aquí están los saduceos y aquí están los fariseos y Pablo en medio siendo juzgado. Como Pablo se da cuenta, amado hermano, porque conoce la ley, abogado, especialista, conoce la ley, irreprensible, amén, usted sabe el resto. Pablo, discerniendo, amado, que unos creían en la resurrección, los fariseos, y los saduceos no creían, se formó un alboroto entre ellos. En otras palabras, ellos terminaron cruzando palabras y Pablo prosiguió su camino como Dios le dijo: Pablo, no temas, es necesario, como has testificado en este lugar, vayas y testifiques en Roma. Amén. Entonces, mi amado hermano, vamos a ver que Jesús le dice a sus discípulos: guárdense de la doctrina de ellos. Ellos no logran entenderlo. Jesús se los explica. ¿De qué forma? Con lo que había realizado días antes. Jesús le dice: no se duerma, si tiene sueño reprenda al diablo. Amén. Si tiene sueño reprenda al diablo. Porque aquí a la iglesia muchas veces viene a cabecear. Así sabes. Pero se acaba el culto, usted bla 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 bla. Pasan los minutos, las horas, y usted nada. Pero aquí sacúdase. Porque la enseñanza es importante, la doctrina es fundamental para los creyentes. ¿Amén? Entonces Jesús, dándoles a conocer, abriendo el entendimiento de ellos, les dice: oye, ¿por qué piensan que me estoy refiriendo al pan? Pues no me estoy refiriendo a eso, sino a la enseñanza o a la doctrina, dice aquí, de los saduceos, de los fariseos y de los saduceos. Jesús dice: ¿acaso no se acuerdan cuando multiplicamos los 5 panes? ¿Cuántas cestas recogiste? 12. Cuando multiplicamos los 7 panes, ¿cuántas canastas recogiste? Que sobraron 7 canastas. Entonces ellos, amados, se dieron cuenta que no estaba hablando del pan que se come, amén, sino de la enseñanza. Entonces también habíamos hablado que íbamos a hablar de ¿qué le dijimos? De los herodianos. Amén. Más adelante o en otra ocasión vamos, amado, cómo Jesús describe a los fariseos. Porque Jesús los describe. Y les describe la enseñanza. ¿Sabe qué hacían los fariseos? ¿Sabe qué enseñaban los fariseos? Ellos hacían largas oraciones. ¿Dónde se paraban ellos? En las plazas se paraban ellos.
Se vestían con trajes largos, vestimentas largas, de buena calidad. Pero Jesús le dice, sepulcros blanqueados. Visten por fuera bonito, pero por dentro están llenos de toda rapiña y de toda maldad. Amén. Vosotros que limpias el plato, también limpiad el corazón que está por dentro. Es lo que ellos enseñaban. Que hagan de cuenta que si este es un púlpito, ellos tenían que santificarlo, tenían que limpiarlo, pulirlo bien, que estuviese limpio. Eso es lo que ellos enseñaban. Eso era la doctrina de ellos. Jesús dijo lo siguiente: escuchad lo que ellos dicen. Escúchenlos, pero no sean como ellos, porque ellos dicen, pero no hacen. Hay predicadores que predican, pero no lo viven. Hay ministros que cantan y ministran alabanza, pero no lo viven. Jesús dice, referente a esa enseñanza de los fariseos, escuchen lo que ellos digan, pero no sean como ellos. Amén. Es una doctrina, es una enseñanza. Entonces, amado hermano, tanto los fariseos como los saduceos, como los herodianos, buscaban siempre una forma de cómo tentarle a Jesús. ¿Y cómo querían tentar a Jesús? ¿Cómo lo hizo Satanás en el desierto? Satanás usó la palabra. Entonces, amado hermano, la palabra es bien importante. En el siglo XXI tenemos tantas religiones, tantos pastores, tantos ministros, congregaciones, mega congregaciones. Pero si se les hablara la verdad del evangelio, esa congregación quedará vacía. Pero como en estos tiempos, amados hermanos, son los pastores, son los ministros los que han tomado la máxima autoridad, ignorando que es la palabra la que está sobre todos, sobre un apóstol, sobre un profeta, sobre un maestro, sobre un evangelista y sobre un pastor. La palabra, amado, es la máxima autoridad de todos nosotros. ¿Cuándo le dan palma al Rey de Gloria? La palabra, amado hermano, es la que nos enseña a nosotros. Por eso dice Jesús, escudriñar las escrituras. ¿Qué dice Jesús? Escudriñen las escrituras. ¿Y qué hacemos el pueblo evangélico? Solo los días de culto abrimos la Biblia. En los días de reunión abrimos la Biblia. Porque no hay tiempo para escudriñar. No hay tiempo para buscar de Dios. Entonces, amado hermano, vamos a ver un pasaje más. ¿Se recuerdan que habíamos dicho que cuando Jesús multiplicó los 7 panes, Jesús entró a la barca con ellos y ellos solamente llevaron un pan? Vamos a buscar en Marcos capítulo 8. Y verso 8 y verso 10. Y aquí vamos a encontrar algo muy interesante. Amén. Marcos capítulo 8 y verso 10. Bien, si lo tiene, amado hermano, si ya lo encontró, vamos a darle lectura. Dice así: y luego entrando en la barca con sus discípulos, vino a la región de Dalmanuta. Amén, así dice, ¿verdad? Amén. Vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiendo señal del cielo para tentarle. Cuando Jesús, amado, alimenta a los 4,000, Jesús se sube a la barca. Quiero que entienda esto, diferencie esto. La primera vez que multiplicó los panes, se multiplicó los 5 panes, Jesús caminó sobre las aguas. En la segunda ocasión, Jesús entra con sus discípulos a la barca. Y dice la palabra del Señor que después que llegaron a tal lugar donde iban, aquí a lo que acabamos de leer, vinieron los fariseos y comenzaron a discutir con él. Amén. Pidiéndole señal del cielo para tentarle. Miren lo que sigue el 12. Y gimiendo en espíritu, dijo: ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Verso 13. Y dejándolos, volvió a entrar a la barca y se fue a la otra ribera.
Habiendo olvidado de traer pan, y no tenían sino un pan consigo en la barca, y él les mandó diciendo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos. ¿Y de la levadura de quién? Herodes. Aquí vemos, amado hermano, que no solamente bíblicamente, o como lo conocen religiosamente, hay que guardarnos de la enseñanza. Amén. En esta ocasión Jesús ya le dice a sus discípulos: guárdense de la levadura de los fariseos y de Herodes, los herodianos. Más adelante lo vamos a ver. Ahora, si yo le pregunto cuál es la levadura de los de Herodes o de los herodianos, ya vimos que de los fariseos y los saduceos es la palabra, pero una palabra mal interpretada, una palabra mal expuesta. Pero aquí hay otro. Jesús dice a sus discípulos: también guárdense de la levadura de Herodes. Y yo le pregunto, amado hermano, ¿cuál es la levadura de Herodes? Pecado y corrupción. ¿Corrupción? ¿Alguien más? Adulterio. ¿Adulterio? ¿Alguien más? Bueno, con eso. Dice más adelante, verso 15: y él les mandó diciendo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y la levadura de Herodes. Y discutían entre sí diciendo: es porque no trajimos pan. Los discípulos, amados, insisten sin entender todavía. Y entendiendo Jesús les dijo: ¿qué discutís? ¿Por qué no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? Bueno, lo que ya leímos, capítulo 19, cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogiste? Y ellos dijeron: 12. Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogiste? Y ellos dijeron: 7. Y les dijo: ¿cómo aún no entienden o no entendéis? Amado hermano, vemos en este caso que Jesús le está diciendo a ellos ya: guárdense de la levadura de Herodes. Y yo quiero explicarle, no es un gran descubrimiento, pero sí hay que entender esto. Amén. Cuando venimos a este país, queremos obtener un trabajo sin asumir las consecuencias. Amén. Cuando venimos a este país, queremos obtener un trabajo sin calcular, ignorando las consecuencias de cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que le dicen los que llegan primero a esta nación? No, pues aquí tienes que hacer así, 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 así. Lo primero que te mandan: vete a la 24 o a la 16. Ahí dicen cuánto quieres sacar, la mica o la ID, el seguro. Ahí vete a sacar un seguro. Como usted desconoce la ley, como usted no tiene conocimiento, usted no sabe nada del país, usted va corriendo porque le dicen a usted: es que si no tienes papeles no puedes trabajar. Yo llegué en el año 2000 y por gracia entré a una compañía donde se me pagó en efectivo. Hasta el día de hoy me pagan en efectivo y también me pagan en parte de cheque. ¿Por qué le digo esto? Porque hay trabajos donde te van a pagar en efectivo, pero la gente te enseña: no, es que aquí no te van a dar trabajo, si tú no tienes un social no te van a dar trabajo, y te mandan rápidamente. Los intérpretes, los maestros, los abogados que conocen, te mandan a la 24, te mandan a la 16. Ahí va usted, amado, a sacar su ID, y desde entonces usted ya está cometiendo un fraude. Tal vez en aquel tiempo no tiene conocimiento, hoy ya lo tiene. Si usted toma cierta información que no es la suya, es un pecado. Usted está haciendo mal, está haciendo un fraude. Y usted dirá: no pasa nada, no pasa nada. Como no, si pasa. Yo he conocido casos que han pasado. ¿Por qué le digo esto? Porque, amado hermano, a Jesús los herodianos le hicieron una pregunta. Mandaron a sus discípulos también, los herodianos,
para hacerle una pregunta a Jesús, para tentarle. Bueno, vamos a verlo más adelantito. Vamos a Mateo capítulo 22 y verso 15. Ahí bien, en Mateo capítulo 22 y verso 15. ¿Lo tiene? Jesús le dice a los discípulos, guárdense también de Herodes. Recuerda que Jesús les había dicho a sus discípulos, hagan todo lo que les manden, pero no sean como ellos. Amén. 22:15 dice, de Mateo 22:15 dice así: entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos. Nada más voy a leer el 16. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. 17. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Verso 18. Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Vamos a dejarlo un momento. Jesús, conociendo la malicia de ellos, porque Jesús conoce lo que tú estás pensando ahorita. Jesús conoce tu intención. Jesús conoce todo de ti. Los herodianos vinieron a Jesús, le hicieron una pregunta para tentarle, diciéndole: Maestro, tú que conoces la verdad. O sea, le dan por su lado a Jesús, por decirlo así. Le dan: Maestro, entonces que tú hablas la verdad, siempre eres honesto, eres cabal, no hay una mentira en tu boca, tú hablas la verdad. Pero ahora te hacemos una pregunta: ¿es lícito pagar tributo al César? Jesús pregunta. Por eso dijo Jesús: cuídense de la levadura de Herodes o de los herodianos. Amén. Así es. Por eso yo le decía al principio, cuando usted no sabe, amado hermano, y nunca haga algo cuando usted desconozca las cosas. Cuando usted esté seguro, amado hermano, que usted está haciendo lo correcto, hágalo. Pero si usted no está seguro, como yo le ponía un ejemplo, a mí me dijeron: vete a la 24 a sacar un socio, porque sin un socio tú no trabajas. Y yo tal vez un poco rebelde o ignorante, tal vez, y no hacer caso a los que me decían, pues nunca lo hice por la gracia de Dios. Amén. Yo no, por la gracia de Dios, yo no tengo un socio chueco, no uso otro nombre que no sea el mío. Pero hay muchos que sí lo hacen. Entonces ellos están cometiendo un fraude al país. Y no solamente al país, también a Dios. Porque los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. Amén. Por eso usted ya ha recibido a Jesús, está arrepentido, está convertido. La sangre de Cristo ha limpiado su pecado. Amén. ¿Cuántos no han pagado al gobierno? Por ejemplo, un ticket. Sí, hay gente, hay hermanos. Bueno, no dejemos a los inconversos, porque ellos así son. Pero los cristianos, a usted se le hace fácil: ven un ticket nada más, no pasa nada, me cambio de dirección y hasta ahí acabó todo. No, usted sabe que usted va a colección, ¿sí? Usted está yendo en colección. En otras palabras, usted está fichado, ¿eh? Y tal vez después de 10 años ese récord se borra, pero después de 10 años, pero de aquí que pasan 10 años, dirá: hermano, creo que ya soy libre, ya pasaron 10 años. Pero hay muchos, amados, que violan un ticket, no lo pagan, el segundo no lo pagan, y después le va peor, porque cuando se da cuenta su vehículo, ya tiene le llaman una bota amarilla que le ponen para que el vehículo no corra más. Y usted todavía, ven, acabar con esto, debo los tickets. Pues es la consecuencia de no pagar los tickets. Le van a poner la bota en su carro. Hay que pagar $800 a $1000 para ir por su carro. Entonces, ¿por qué? Porque a nosotros se nos hace fácil hacer cosas a la ligera. Por eso Jesús dice: cuídense de la levadura de los fariseos, de los herodianos. Si ellos quieren que paguen impuestos, paguen sus impuestos. ¿Cuántos pagan impuestos?
No, hermano, no pago porque pues todo gana en efectivo. Todo gana en efectivo. Y usted no lo reporta al gobierno. Ah, pero cuando quiera un favor del gobierno o quiera, amado, algo, le van a pedir sus impuestos. ¿Desde cuándo estás haciendo impuestos? Y a usted se le va a hacer fácil decir, bueno, pues creo que hace un mes empecé a trabajar. Usted hace cuenta. Bueno, reporto unos 2,000 reportos. Y ya con eso. Pero recuerde que aquel que está sentado detrás de un escritorio, ya, amado, ya se las puede. Ya, en otra parte dice, ya me los puedo a estos. Voy a escucharlos que hablen, que digan todo lo que tengan que decir. Una vez que se sienta, le preguntan sus impuestos. ¿Y cómo te sustentas? Pagas vehículos, tienes hijos, tienes tanto. ¿Cómo tú vives? Y nos llegamos a la conclusión que hacemos nuestros cálculos totalmente mal. Porque con $1,000 o 1,500, una familia de 5 no sobrevive. Pagando, por ejemplo, en San Francisco, 1,500 de renta o 1,200, se va todo su sueldo. ¿Y de qué come? ¿Y de qué se viste? Falló su cálculo mal. Pero Jesús dice, le hacen una pregunta para tentarle. ¿Es lícito pagar tributo al César? Jesús dice, hipócritas, ¿por qué me tentáis? Muéstrame la moneda, dijo Jesús rápidamente, porque Jesús es sabio. Amén. Así como aquel que se sienta en un escritorio, usted va por una ayuda, pues él ya sabe lo que está. Y le va a sacar la verdad. Amén. Entonces, muéstrame la moneda, dijo Jesús. ¿De quién es esta imagen? Pues del César. Jesús dijo, pues da a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Amén. Pero muchas veces nosotros no le damos ni al César ni le damos a Dios. Así somos nosotros. ¿A poco sí? ¿O a poco no? ¿Verdad que sí? Le damos todo al César, no le damos ni al César ni le damos a Dios. Jesús le dice a ellos, hipócritas, ¿por qué me tientan de esa manera? Por eso Jesús le dice, cuídense de esa doctrina. Entonces dice en el capítulo 19, mostrarme la moneda del tributo, y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Jesús dice, le dijeron, de César. Y les dijo, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto, se maravillaron y dejándole, se fueron. En otras palabras, aquellos escucharon y se maravillaron tanto en la sabiduría de Jesús que dejándolo, se fueron. Me imagino que fueron con sus rabinos o sus maestros. Pero Jesús, amado hermano, le dice esto. Esto es en cuanto a los herodianos. Amén. Mañana hablaremos acerca de los saduceos un poquito más para que usted los conozca. No vaya a ser que usted sea uno de esos. O yo sea uno de esos. ¿Cuántos son como los herodianos? Que no pagan impuestos. No es cierto, no se crea. Pero amado hermano, recuerde que al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Ya no ponga otro nombre que no sea el de usted. Más en estas leyes están saliendo. Amén. Su nombre aparece aquí y aparece en Nueva York. Donde sea. Está en un país de Estados Unidos. Amén. Entonces, vamos a seguir avanzando, que vamos a ir terminando. Dice, amado hermano, unas citas más y terminamos. Marcos capítulo 6, capítulo 3 y verso 6, con esto termino. Hoy sí. Marcos capítulo 3 y verso 6. Dice así: y saliendo los fariseos tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle.
Mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y de Sidón. Oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron con él, y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca. Miren, amado, el que es sabio es sabio. ¿Qué es lo que querían los herodianos? Querían matarlo. Amén. Amado, Jesús es Jesús. En el tiempo de que estuvo caminando sobre la faz de la tierra, fue hombre como usted y yo. Dirá, es que fue Jesús. Él fue Dios, por eso aguantó las tentaciones y las pruebas. No, dice que Él se hizo como nosotros. Jesús tuvo hambre, fue tentado, tuvo frío, fue como nosotros. Pero Jesús, amado hermano, aquí dice que los herodianos querían destruirle. ¿Y sabe por qué? Porque Jesús dijo, pues denle al César lo que es del César. ¿Por qué creen que mataron a Juan el Bautista? Vamos terminando, no se desespere. ¿Por qué creen que mataron a Juan el Bautista? Porque Juan el Bautista le dijo a este gobernador, no te es lícito tener a la mujer de tu hermano. Y por esta causa metieron a Juan en la cárcel. Amén. Y ahí, amado hermano, pues lo decapitaron. Pero por eso dice la palabra, amado hermano, hay que cuidarnos también, no solamente de lo que está dentro de la congregación, sino también lo que está afuera. Amén. Entonces, mi amado hermano, lo que leímos en este pasaje, dice aquí, Jesús dijo a sus discípulos, ¿saben qué? Prepárenme siempre la barca que esté lista. ¿Sí? Porque el sabio ve el mal y se aparta. Mientras él tuvo la tierra fue hombre, fue humano, pero también tenía temor. Pues dirá, ¿a poco tanto Jesús tenía miedo? Jesús decía lo siguiente, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y oraba Jesús, tenía temor, tenía miedo, porque la muerte venía sobre su vida, porque era humano. Pero Jesús dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. En el verso 9 le dice a sus discípulos, prepárenme siempre la barca, por cualquier cosa, Él se va. Dice, y dijo a sus discípulos, que le tuvieran siempre lista la barca a causa del gentío para que no le oprimiesen. Verso 10. Porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle, cuantos tenían plagas caían sobre él. Bueno, amado hermano, vemos que Jesús hace grandes maravillas, hace grandes milagros, pero amado hermano, a estas personas no les gustaba lo que Jesús realizaba. Marcos capítulo 12 y verso 13. Esta es la última cita.